Buenas noches. Hoy estaremos estudiando eh, un tema bien lindo que es fe admirable. El tesoro de hoy es: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Hemos estado viendo el Evangelio de Lucas y nos estamos basando en el libro de Beth Moore, eh, Jesucristo, el único y suficiente. Ya llevamos eh, 17 lecciones con esta. Y pues significa que durante 17 semanas hemos estado juntas tratando de profundizar sobre los hechos que relata Lucas desde su punto de vista de médico. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por cada mujer que puede meditar en tu palabra, Señor, que puede poner su mente en esos momentos cuando tú viviste aquí en la tierra y cómo obraste a través de tantas personas, en frente de personas de alto rango, pero especialmente cerca de aquellos a los que tú venías a tocar, a tus elegidos, a los que sanaste, a los que diste compasión, a los que les hablaste, a los que oyeron, a los que no oyeron. Te damos gracias por todos estos episodios que nos ayudan a meditar en ti y a rogar que podamos continuar caminando contigo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice la autora: una de mis peticiones personales más profundas a Dios es que llegue a tener el mismo gusto que Él. Quiero llegar a amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia y maravillarme ante las cosas que Él encuentra maravillosas. Estoy muy lejos de tener su glorioso paladar, pero el estudio de hoy nos da un bocado maravilloso al gusto del cielo. ¿Cuál es su gusto con relación a las sorpresas? Hoy y gran parte de la semana aprenderemos qué impresiona a Cristo. Que cada una de nosotras crezca en la gracia desarrollando su gusto y maravillándonos ante las cosas que Él estima maravillosas. Vamos a leer el estudio de hoy, que está en Lucas 7, 1 al 10. Lucas 7, 1 al 10. Y dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual, que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi autoridad. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bueno, eh, nos pide la autora que meditemos sobre algunas frases de estos versículos. ¿Cómo expresarías en una sola frase el tema de estos versículos? Yo lo llamé verdadera fe. ¿Por qué le rogaron con solicitud los ancianos por el centurión? Y nos da algunas palabras. Lo merecía, estaba desesperado, estaba cerca, los amaba. Y de acuerdo con el versículo 4,
dice, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Merece que le ayudes porque ama a nuestra nación Israel y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. O sea que estos hombres intercedieron por él ante Jesús porque consideraban que lo merecía. ¿Por qué el centurión no quiso que Cristo fuera a su casa? Bueno, sabía que tan solo con una palabra de Jesús el criado sería sanado. Increíble. No conocía personalmente a Jesús, pero sabía quién era él. ¿En qué sentido la ocupación del centurión le permitía comprender la capacidad de Jesús? Pues él también tenía autoridad sobre 100 soldados y le obedecían. Y él se daba cuenta o él había escuchado sobre la autoridad de Jesús. Sorprendente historia, ¿cierto? Y dice la autora, me encanta porque Cristo podía saber todas las cosas y no por eso dejar de maravillarse. Cristo parece casi deleitosamente impresionado por este encuentro, casi tomado por sorpresa por esa manifestación de fe. Me alegra tanto que Dios haya dispuesto que Cristo supiera todas las cosas, pero al mismo tiempo experimentara la emoción de sentirse maravillado. Es uno de los mayores gozos de la vida. ¿No crees así? La palabra que se traduce como maravilló en el versículo 9 es taumazo, que significa maravillarse, estar asombrado, estar admirado, estar atónito. Quizá tú estás hundido en la mentalidad de soy un gusano miserable, que resulta incómodo pensar que Cristo pueda quedar impresionado ante algo que haga uno de estos miserables hombres o mujeres. Dado que estamos tratando de desarrollar el mismo gusto de Jesús, quizás a todas nos quede bien modificar un poco esa percepción e ir a la percepción divina. Entonces vamos a leer Isaías 66, 2. Dice así, 66, 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Según Isaías 2, ¿qué impresiona a Dios de una persona? Que sea humilde, de espíritu, pobre y humilde de espíritu, y que tiemble ante mi palabra. Ojalá tembláramos ante su palabra. Seríamos tan diferentes. El significado de esta palabra nos dejará pensando. Nabat significa contemplar con placer, tener respeto. Dios está diciendo con claridad que Él respeta a ciertas personas. Según Isaías 2, ¿qué impresiona a Dios de una persona? Que sea pobre de espíritu y que tiemble ante su palabra. ¿Ves cómo Cristo y el Padre piensan igual? Nuestra dificultad en imaginar que Dios pueda tener respeto por un ser humano se debe a que confundimos las actitudes de respeto con los sentimientos de inferioridad. Tendemos a considerar el respeto como un sentimiento que tenemos por aquellos que consideramos como superiores a nosotros y aún en nuestro mejor momento somos tan inferiores a Cristo que si no fuera por la gran misericordia de Dios, seríamos consumidos por un fuego santo, de acuerdo a Lamentaciones 3:22. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque no decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad.
Gracias, Padre, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Pero si queremos tener una percepción equilibrada, debemos tener en cuenta que Dios nos creó. Somos hechuras suyas, según Efesios 2:10. Él nos ama. Algunas veces en realidad se deleita en nosotros. Dios podría habernos creado faltos de debilidades y con una total incapacidad de pecar, pero no fue así. Dios no creó robots, creó seres humanos. Nosotros los seres humanos somos su creación más importante y una parte fundamental de una obra que él observó y que consideró muy buena, de acuerdo con Génesis 1:31, que dice así. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Cuando Dios ve a los seres humanos, cuando Dios ve que los seres humanos cooperan con su buena obra y cumplen con lo que fueron, con el propósito para el cual fueron creados, sigue viendo algo muy bueno. ¿Perfecto? No. Respetable, sí. Cuando el Padre ve a alguien que puede caer en el orgullo, egoísmo y la arrogancia, pero se humilla ante Él y tiembla ante su palabra, Él estima a esa persona. Y dice la autora, cómo deseo ser alguien que Dios pueda respetar. Esto es la autora. ¿Qué será de nosotros? Difícil romper con el orgullo, el egoísmo y la arrogancia. Pero cuando empezamos a caminar con el Señor, Él empieza a transformarnos y empieza a permitir que esa lucha diaria que tenemos contra estos gigantes del orgullo, el egoísmo y la arrogancia se vayan aplastando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Que el Señor tenga misericordia y continúe su obra en nosotras en esta área. Los encuentros de Cristo en la tierra nos muestran las cosas del cielo al transportarlas a la tierra. Básicamente, Lucas 7, 1 al 17 es una interpretación terrenal de Isaías 66, 1, 2. Vamos a pasar el resto del estudio analizando dos cosas sorprendentes acerca de este hombre cuya fe maravilló al Hijo de Dios, el centurión. Primero que todo, el centurión quería mucho a su siervo. La persona que estaba muriendo no era un familiar ni un amigo, era un siervo. En realidad la palabra original es doulos, que significa esclavo, uno que está en una permanente relación de servidumbre a otro cuyo deseo está totalmente absorbido por la voluntad de otro. Por lo general se trata de una persona destinada a servir. No era difícil conseguir un esclavo en la cultura romana de esa época. La tendencia común era reemplazar inmediatamente al esclavo que estuviera enfermo. Y el de nuestro caso estaba muriendo. Pero la actitud del centurión muestra que su siervo le era casi indispensable. En realidad las palabras quería mucho son la traducción de la palabra griega entimos, que significa honorable, querido, precioso, costoso. El centurión reveló una dimensión de un carácter piadoso con el profundo cariño que sentía por su siervo. Pero Cristo no solamente revela un carácter piadoso, Él es el carácter piadoso. Permite ser bendecida por el hecho de que Cristo quiere mucho a sus siervos. Somos preciosos para Él, aunque seamos débiles, aunque no podamos llegar a la perfección en toda nuestra vida, sino hasta cuando estemos frente a Él. ¿Cómo define Lucas 7:8 a un siervo que es muy estimado? Lucas 7:8. Dice,
porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mí, y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. O sea que el siervo es obediente. El centurión valoraba a su siervo porque él era muy obediente. Su esclavo era muy importante para él porque revelaba su total devoción por medio de la obediencia. De la misma manera, Cristo Jesús está construyendo una casa espiritual con siervos devotos dispuestos a ofrecer sacrificios espirituales. Estas piedras vivas son tan preciosas para Jesús como Él, la principal piedra del ángulo, lo es para su Padre. El centurión era un hombre de buenas obras. Volvamos a leer Lucas 7, 4, 5. ¿Qué dice? Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Recuerda que el centurión era un gentil, pero los ancianos le rogaron a Jesús por él y dijeron que merecía que su siervo fuera sanado. Gracias a Dios que nuestras obras no son la medida que determina cuánto merecemos que Cristo actúe en nuestra vida. Jamás podremos realizar suficientes obras para merecer la atención de Jesús. Su gracia es un favor inmerecido. Él nos amó mucho antes de que nosotros lo amáramos a Él. Él trabajó por nosotros mucho antes que nosotros siquiera soñáramos con trabajar para Él. No, las obras no son sinónimo de merecimiento, pero según Lucas 6, 43, 45 pueden revelar algo más. Específicamente Lucas 46, 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué revelan posiblemente las buenas obras sobre el carácter del centurión? ¿Ha notado que los 3 textos principales que utilizamos hablan de construir una especie de casa para la presencia y la actividad de Dios? Y lo podemos ver entre Isaías 66:1, Lucas 7:5 y Pedro 2:4. Sí, el centurión había construido algo maravilloso, pero sus obras no podían compararse con las de Cristo, ni ganar su gracia y su atención. Se nos recuerda que Dios es el constructor. Podríamos gastar toda la sangre, el sudor y las lágrimas de nuestra vida construyendo para Dios, pero nunca sería algo bastante grande como para abarcarlo, ni digno de merecerlo. Lo que nos maravilla no es que nosotros estemos construyendo para Dios, sino lo que Él está construyendo con nosotros. El centurión no se creía nada extraordinario. No importaba lo que él hubiera logrado ni lo que los demás pensaran de él. Él se conocía bien a sí mismo de que no era digno. Al parecer, cuanto más pensaba en lo que había enviado a pedir a los ancianos, más abrumado se sentía, sin tener idea de que los ancianos le dirían a Cristo cuán merecedor era él. Envió a sus amigos con el mensaje opuesto. Ni siquiera soy digno de que vengas debajo de mi techo. La palabra soy digno son traducción de kikanos, que significa suficiente, adecuado, competente. Estaba diciendo, ni siquiera merezco que atravieses la puerta de entrada de mi casa. No pases por alto el hecho de que Cristo no estaba lejos de la casa cuando el centurión envió este mensaje. No puedo evitar el paralelo. Cuanto más cerca está la presencia de Cristo, más humildes se vuelven los que pueden discernir. ¿Has notado
cómo lo que alguna vez pareció una gran idea se ve muy diferente en retrospectiva? De repente nuestra audacia nos cae encima como un golpe en el rostro. Por favor, observa que aunque el centurión demostró gran humildad, no por eso dejó de presentar su pedido. Una vez más, mantengamos una perspectiva equilibrada. Los que son en realidad humildes y tienen discernimiento saben que podemos acercarnos a Cristo con nuestras peticiones, no porque seamos dignos de hacerlo, sino porque Él en su gracia nos brinda esa oportunidad. Seguramente las palabras más impresionantes del centurión fueron: pero di la palabra y mi siervo será sano. La comprensión de la autoridad que tenía el centurión quizás no tenga paralelo en los evangelios. Parecía estar diciendo: sí, si yo, siendo quien soy, tengo bajo mi autoridad personas que hacen lo que yo les mando, tú, siendo quien eres, con solo decir la palabra harás que se cumpla el acto. Seriamente dudo que el centurión fuera consciente de quién era Jesús en realidad. Lo único que comprendía era que quizás Jesús poseía una autoridad que al parecer se ponía en marcha a través de su palabra. En la Biblia vemos cómo comienza la creación por la palabra. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Cuando Jesús calmó la tempestad y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Y qué decir y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Hijo de Dios, la palabra de Cristo es acción. Lo que Él ordena, también lo cumple. Eso es un hecho. Ruego al Señor que nos impacte esto para nuestra vida personal, en el sentido de que en ocasiones somos casi que mandamos al Señor cuando estamos orando, haciendo peticiones. Le damos nuestra lista. Ta, 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 ta. Dame, mi. Que nos sintamos indignos ante Él de hacer todas estas peticiones, pero que recordemos que su gracia es la que nos da lo que no merecemos. Gracias a Él por su gracia, gracias a Él por su misericordia, gracias a Él por ser quien es Él y no como somos nosotros. Sigamos sus pisadas y podremos parecernos cada día más a Él. Buenas noches. Padre, te damos gracias por este tiempo y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a, en verdad, masticar esto que vimos, Señor, y ponerlo en nuestro corazón y sentirnos así, indignas cuando nos acercamos a ti con nuestra lista de peticiones. Perdónanos, Señor. Perdónanos, queremos ser humildes ante ti, humillarnos ante ti. Sí, mi Señor, ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén y amén.